Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta conferencia del día de hoy, que es muy especial porque tiene dos marcos de referencia. Por un lado, es el Día Mundial del Reciclaje. Les cuento que este día fue declarado por la UNESCO y se celebra desde el 2005 con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de tratar los residuos, pero también de reducir el volumen de lo que generamos, alargar la vida útil de los materiales y minimizar también nuestra huella de carbono. Adicionalmente, esta conferencia es especial porque se enmarca en el ciclo Nuevas Investigaciones. Este es un ciclo que organizamos desde el Departamento de Educación de los Museos del Banco Central con el fin de dar a conocer, como su nombre lo indica, nuevas investigaciones que están surgiendo en diferentes ámbitos y que por sus hallazgos enriquecen los contenidos temáticos de nuestros museos. Antes de presentarles a nuestra invitada, les voy a dar dos anuncios importantes. La conferencia tendrá una duración de 50 minutos aproximadamente. Después abriremos el espacio para las consultas y para los comentarios del público. Entonces, las personas que están en Zoom nos pueden compartir sus comentarios en el chat de Zoom, y a quienes nos siguen por Facebook Live también lo pueden hacer en el chat de Facebook y nosotras los leeremos. También, si hay alguien que quiere hacerle la consulta o el comentario directamente a la investigadora, pues así mismo lo puede indicar en el chat y le damos la palabra. Y mientras tanto, para escuchar sin interrupciones la exposición, les pedimos mantener apagados los micrófonos. Bueno, ahora sí les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Socorro Jiménez Álvarez, es profesora, investigadora y coordinadora del Laboratorio de Cerámica de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estos cargos los desempeña desde el 2007. En el 2002 obtuvo el grado de licenciada en Ciencias Antropológicas y en el 2007 el grado de maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. En el 2015 obtuvo su grado de doctorado en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como docente, ha impartido en su institución los cursos de Introducción a la Cerámica Arqueológica, Arqueología Maya del Preclásico, Etnografía Cerámica, Teoría de la Conservación, Tecnología Cerámica, Petrografía Cerámica, entre otros cursos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Como investigadora ha participado en diversos proyectos arqueológicos del área maya, en específico en México, Belice y Guatemala. Y cuenta con diversas publicaciones en revistas y libros especializados en materia de tecnología cerámica, basura y reciclaje cerámico, tipología y cronología cerámica, etnografía cerámica y arqueología comunitaria. De hecho, a las personas que se inscribieron en la conferencia, en el recordatorio les compartimos algunos artículos sobre el tema de hoy. A quienes no les haya llegado o no alcanzaron a inscribir, si nos siguen por Facebook Live, pueden compartirnos su correo y se los haremos llegar. Y bueno, hoy Socorro nos contará acerca de sus investigaciones en relación al reciclaje de piezas arqueológicas entre los mayas precolombinos. Y este es un abordaje que nos pareció muy interesante y enriquecedor para la arqueología, pero también por las conexiones que nos permite hacer con nuestra actualidad en relación bueno, esos vínculos que tenemos con esa cultura material, ¿verdad? Con lo que se produce, con lo que se consume diariamente y también muchas veces con lo que se desecha. Muchas gracias, Socorro, por acompañarnos, por compartir con nuestros públicos todos los resultados de las investigaciones que ha realizado y bueno, por el espacio y el tiempo de estar aquí. Gracias, bienvenida. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos, público en general. Voy a compartir la pantalla de una vez, voy a abrir la presentación, un segundito, a ver. Bueno, gracias, comenzamos. El tema que nos confiere hoy se denomina el reciclaje cerámica entre los mayas precolombinos. Antes de comenzar con la conferencia, quiero comentarles que este tema comenzó con un proyecto de tesis en 1989, siendo ahora grato para mí poder compartir
toda esa experiencia de investigación, aunque la tesis nunca culminó porque realmente hizo otro tema de investigación, pero continué con el interés en este tema. La cultura y región que nos ocupa es el área maya, ¿sí? Específicamente lo que se conoce como tierras bajas mayas. Los países que quedan inmersos en esta región cultural son México, Guatemala y Belice, que son los ejemplos que veremos hoy. Las evidencias arqueológicas que aquí se presentan tienen una cronología muy extensa, es decir, van desde el periodo preclásico medio hasta el momento del posclásico y tenemos algunos ejemplos del siglo XVI, específicamente de fragmentos de ollas oliveras. Bueno, en el discurso, antes de dar pie a las evidencias y a toda esta, ¿cómo se llama?, definición, que vamos a jugar un poquito con las definiciones, pero más bien para entender y tener conocimiento de que definir la basura y el reciclaje es algo muy, muy, muy complejo en cualquier disciplina o subdisciplina que se abarque, ¿no? En el discurso de hoy en día, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre el reciclaje y sus orígenes. En el discurso de hoy en día existe la impresión de que el reciclaje de materiales es una actividad relativamente reciente, cuando no es así. Incluso algunos especialistas en el tema proponen utilizar el término de reciclaje para referirse solo a partir de ciertas épocas, sobre todo, por ejemplo, en la época industrial. Los humanos siempre han generado desechos y la evidencia mundial ha evidenciado de que el reciclaje comenzó con los primeros homínidos hace 1.300.000 años, ¿verdad? Con el Homo erectus, los neandertales, y hay evidencia de lo que se argumenta, ¿verdad? Cabe señalar que el foro realizado en Israel, ¿verdad?, en el año 2000, se reunieron un grupo de especialistas, sobre todo para tratar orígenes del reciclaje, y estos expertos de varios países, creo que fueron 10 países, observaron y averiguaron lo que el reciclaje significaba para nuestros antepasados. Los investigadores llegaron a un acuerdo de que la temprana aparición del reciclaje debió de ser un estilo de vida basado en una estrategia de supervivencia, es decir, que este se practicaba cuando era solamente necesario. Por ejemplo, en África, en Italia, en España, en Israel, se han encontrado herramientas hechas a partir de otras herramientas en desuso, así como la reutilización de huesos de animales, ¿verdad?, modificados, la reutilización de las pieles, por supuesto, entre otros. En las ciudades antiguas de Europa se siguieron 3 métodos básicos, esto a manera de síntesis, aunque es mucho más complejo, para la disposición de sus residuos sólidos. Primero, en muchas ciudades, los desechos simplemente se dejaban, ¿verdad?, en el suelo de las casas o se arrojaban a la calle, lo que eventualmente causaba que el nivel de las calles subiera, es decir, muchísimos metros. El segundo método de disposición de residuos sólidos requirió la recolección de los desechos y su transporte fuera de las ciudades. El tercer método de disposición de los residuos se refiere a la recuperación y uso productivo de los mismos. El de productivo lo voy a dejar entre comillas porque cuando veamos los ejemplos del área maya estaremos un poquito en desacuerdo con esta síntesis que hacen de las 3 clases de estrategias de los desechos, reusándolos o reciclándolos, ¿verdad? El reuso y reciclaje de materiales de desecho tiene una larga historia. Este es un compendio de Medina, 1999. Es un antropólogo y es un ecologista ambiental. Bueno. En el viejo continente se sabe que las antiguas ciudades romanas o griegas, por ejemplo en Atenas, ¿no?, donde se dan los primeros vertederos, bueno, al menos en las ciudades, ya ejercían estrategias básicas para recolectar los residuos orgánicos o sólidos. Por ejemplo, arrojaban los desechos en las casas, en los ríos o en las calles, o bien transportaban los desechos fuera de las ciudades en vertederos públicos o rellenos sanitarios.
Esto, por ejemplo, en Atenas 5000 antes de Cristo, ¿verdad? Un claro ejemplo arqueológico que aquí les muestro es la acumulación organizada de los desechos, que es el ejemplo del Monte Testacho, que es uno de los vertederos más grandes hallados, con 500 millones de metros cúbicos, con restos de ánforas béticas o africanas en las que se transportaba el aceite, la salsa de pescado o el vino que viajaba en los pecios en la ruta, ¿verdad? Del siglo I al III. Este ejemplo da idea de la magnitud del problema en la época y de que las ánforas eran el residuo sólido urbano romano más popular en aquella época, después de Cristo. Después de depositar el producto en almacenes, es decir, el aceite, la salsa o el vino, por ejemplo, lo vaciaban y estas ánforas se transportaban ya sea en quizá algunas carretas o en algún vehículo que es que para transportar tierra adentro, ¿verdad? Se rompían y se apilaban de manera organizada. Es decir, no era un vertedero que estuviera desaparecido. Poco a poco se iba acumulando por muchos años, ¿no? Si pasamos al siglo XVI, por ejemplo, ahí podemos ver una imagen, ¿verdad? De un hombre que está indispuesto de Carrillo, que le estudia la basura y la contaminación y el concepto de pureza e impureza en Europa, ¿verdad? Y ahí vemos las primeras imágenes, ¿verdad? De cómo lo que ahora se llaman como recolectores o la gente que recolecta y recicla los materiales desde hace mucho tiempo. Me parece que este es del siglo XIX, si no me equivoco. La Municipalidad de Madrid, por ejemplo, nos dice Carrillo, obligaba a separar los desechos que se categorizaban en tres grupos. ¿Cuáles eran? Los desperdicios que se pueden evacuar al grito de agua va, es decir, tirar el excremento, las aguas mayores, la orina, por la ventana de las casas, ¿no? Y todos los excrementos gruesos y fluidos. Aquellos que se recomienda sacar por las noches, que era la segunda categoría, en recipientes de metal o de madera, o en canastos o en tinajas, ¿verdad? Que como es la tierra, trapos viejos, los retazos, los vidrios, los cascos de cerámica, de ollas que se rompían, ¿verdad? Los retazos de papel, las esteras, etcétera, 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 ¿no? Y la tercera, lo que no se considera basura. ¿Y qué es lo que no se considera? Lo que no es basura que se pudiera recolectar, por ejemplo, eran cascas de vendimia y algunas por ejemplo, restos de estiércol que no se iban a reutilizar, etcétera, ¿no? Los ejemplos de América, por ejemplo, aquí vemos la evidencia que se tenía prohibido tirar basura en las calles, las cuales se barrían periódicamente, además de que se practicaba el compostaje, es decir, se recogían en canoas el excremento que se utilizaba para abonar las antiguas chinampas en la época azteca, ¿verdad? Y con los restos de residuos orgánicos alimentaban a los perros de engorda. Incluso en la colonia se tenían reglamentos o edictos, ¿verdad? Por ejemplo, el del libre comercio de Indias de 1578, que nos dice que estimulaba a los traperos a practicar el reciclamiento de los trapos de lino o de algodón para utilizar el celuloide y hacer papel, ¿no? Reusar, por ejemplo, y reciclar son actividades muy unidas a la escasez. En el siglo XIX, con la revolución industrial, o en tiempo de guerra, los seres humanos estaban demasiado ocupados reutilizando diferentes materiales, por ejemplo, como prendas de ropa, metales, piedras, etcétera. En lo que los historiadores han llamado la época o la edad de oro del reciclaje. Nada se botaba, época en la que se producía una cantidad mínima de la basura. A principios del siglo XX llega el boom consumista de usar y tirar, es decir, se va inventando el plástico, etcétera, con productos y envases de un solo uso, que provocó un problema generalizado que sigue hasta nuestros días de la excesiva acumulación de basura en los vertederos, que no se sabe qué hacer con esto. 1960 es la época de la propuesta ecologista,
en la que se hace conciencia sobre la contaminación del planeta bajo el eslogan reducir, reutilizar y reciclar. En 1970 tuvo lugar el primer Día de la Tierra y con él se dio a conocer el logotipo que al día de hoy todos identificamos como el holográfico internacional de reciclaje, que es el que vemos en la pantalla, el signo de móvil, ¿sí? Se hizo un concurso en Estados Unidos, ¿sí? Para no encontré ventanas en la carpeta basurero con el signo de móvil. Las modifié el 5 de mayo de 2021. Perdón. Creado por Container Corporation de América, una empresa de cajas de cartón que buscaba un símbolo para sus productos de papel reciclado. A un lado del problema ambiental y de salud, el reciclaje ha calado hondo en nuestra sociedad actual. Tanto así que ha nacido el upcycling, es decir, como tendencia artística en nuestra sociedad actual. Tanto es así que esta tendencia se basa en el acto de reutilización de objetos o materiales de desecho como materia prima para la creación de obra de artes. Hoy en día, temas que abordan los circuitos de reutilización de la basura y su reciclaje en términos de la importancia de las relaciones sociales que se crean a partir de la larga cadena de actores, llámese productos, consumidores, desechadores, recolectores, intermediarios, el Estado mismo, ha entrado en un fenómeno de reflexión en el ámbito no solo de lo artístico, sino también de lo filosófico, lo antropológico, lo sociológico, lo ecológico y como ustedes quieran enfocarlo. Bueno, este es un resumen general, ¿no? Como una introducción. Y aquí pueden ver una gráfica a la izquierda, ¿verdad? De la época por ejemplo, en épocas de guerra se estimulaba a reutilizar, ¿verdad? Y el reciclaje para hacer otro tipo de productos que servían para la guerra, ¿no? A la izquierda y el signo de móvil. Bueno, introducción al tema. Ya vimos la introducción al tema, ¿verdad? Y vamos a girar esta conferencia en torno a estos puntos. Primero que nada, hacernos la pregunta, ¿qué es el reciclaje y su relación con la basura o los desechos? ¿Y cómo estudian los arqueólogos la basura y el reciclaje? ¿Cuáles son las evidencias de reciclaje cerámico en el área maya? Y por último, reflexionar en conjunto por qué es importante o por qué deberíamos nosotros conocer el reciclaje en relación a la basura en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el reciclaje? Es un asunto semántico, es una de las primeras preguntas que se hacen los que estudian el tema, o es una práctica social. Son ambas cosas. No se puede entender el reciclaje sin el concepto de basura, sin el concepto de residuos y sin el concepto de descarte. Esta terminología ha sido propuesta en términos economistas y ambientalistas y ha sido aplicada sin distinción en el ámbito de las humanidades. Por ejemplo, de manera general, ¿no? Pensamos que el término basura se refiere a cualquier residuo inservible que nosotros desechamos o a todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar y por ello se diferencia de los residuos, que es todo lo que se puede ser reutilizado, reciclado en términos de aquellas materias generadas en las actividades de producción y de consumo, que no han alcanzado un valor económico o que estorban en el contexto en el que son producidas. Eso es lo que nos dice la propuesta ecologista. En el enfoque económico-ambiental, la reutilización y el reciclaje no son sinónimos, son términos que deben de separarse. Bajo este enfoque se define la reutilización como la recuperación de materiales de desecho que mediante una ligera modificación se utilizan nuevamente para el propósito original para el que fueron hechos. Por otra parte, el reciclaje requiere algún tipo de procesamiento físico, biológico o químico, de modo que se pueda utilizar como materia prima para nuevos productos. Bajo estas definiciones, el reciclaje se considera una respuesta adaptativa a la escasez, una actividad económica en la cual individuos y sociedades tratan de hacer un uso más eficiente de los recursos. Por otra parte,
El homo reciclares, como nos dice Montero, es mucho más complejo de lo que pensamos. Bajo un enfoque de la antropología, nos dice que estudiar los restos, los desechos, la basura y encontrar categorías de análisis, como el mismo término reciclar, encierra tantas confusiones e interpretaciones que le suma más trabajo a nuestra investigación. La basura es una materia intercambiable, transformable, muchas veces invisible. No la vemos, ya que pasa por estados que no vemos, los cuales, sin embargo, están generando lazos sociales, económicos, estilos de vida, concepciones sobre la materia, sus ciclos e incluyendo a los contextos ecológicos. Reciclar según se mire, sus ciclos reciclar según se mire, perdón, se escuche, se haga o se busque en el diccionario, cambia su significado. Según los diccionarios, reciclar y reutilizar, renovar, analizar la palabra del prefijo re es indicativo de una repetición de algo que se vuelve a hacer. Ciclo supone un ordenamiento de procesos sociales o de acciones, es decir, que volvemos a poner en ciclo aquello que lo habíamos sacado de circulación. Pero aquí la pregunta que nos concierne es, y es una pregunta muy importante, es ¿en qué ciclo estamos? Es decir, ¿a cuál ciclo nos referimos de ese circuito social? Muy importante es que podemos decir que existen objetos que los sacamos de circulación, ¿verdad? Los convertimos en basura o en depósitos de descarte o en reserva, siendo descarte o reserva que no es lo mismo que basura. Es decir, dependerá la definición del circuito social en que uno esté inmerso con aquella actividad. Entonces, Newman, arqueóloga y antropóloga, nos dice que bajo un enfoque más filosófico y arqueológico, piensa que en la cultura material de la basura y el reciclaje no se deberían considerar a los desechos ni a los objetos rotos, sucios u obsoletos como receptores pasivos de las acciones humanas. ¿Qué nos quiere decir Newman? Que así como nosotros producimos y cambiamos la basura, también la basura nos impacta a nosotros y nos cambia. Desde la antropología se pone atención a las prácticas que refieren a ciclos de uso, no a los objetos, manufactura, reutilización, intercambio en su contexto social, más que al objeto mismo. Reciclar es el resultado de un sinfín de acciones con respecto a la cultura material, social y tecnológica, introducida en circuitos formales e informales del reciclado de todo tipo de materiales. La basura es relativa, ¿por qué? Porque se le define en términos sociales, pues a esta se le define por su vinculación con otras cosas que no son calificadas como basura. La basura es dinámica o cambiante porque guarda relación con los hábitos, con las normas sociales, con el significado simbólico y los valores culturales y económicos, que son los que constantemente definen y redefinen lo que se guarda y lo que se descarta. Hudson y Stanton propusieron que la reutilización de los restos cerámicos se base en estrategias culturales. Propusieron que se base en estrategias culturales más que en razones prácticas. Y estas normas culturales son las que rigen la disposición de la basura doméstico-ritual de las culturas antiguas, considerando que no siempre obedece a una lógica práctica en términos económicos, ecológicos o de eficiencia. Esta es muy interesante la propuesta de Hudson porque nosotros siempre insistimos en esta cuestión económica, ambiental, contaminación, pero a veces no escuchamos ese discurso. A veces nosotros pensamos que el discurso de guardar o desechar va mucho más allá de una cuestión de eficiencia, economía, política, Estado, ¿no? Sí, es un factor cultural. Y por eso los discursos de el mundo limpio, ¿no? Cambiante, etcétera, no van por ahí, sino que el discurso es mucho más cultural. No es lo mismo, por ejemplo, si uno trata por ejemplo, en una comunidad, ¿no? Supongamos de recolectores, ahí guardan casi todo, pero nosotros vamos a una cultura de desecho, ¿no? Es comprar y tirar, entonces son contextos sociales muy diferentes. Bueno,
Esta es la parte que quería compartirles, un poco, quizá la parte más complicada y aburrida, pero es importante que nosotros sepamos que las definiciones no son tan precisas, ¿no? Bueno, ¿cómo estudian los arqueólogos la basura y el reciclaje? Bueno, la primera intención de estos productos, al menos yo voy a enfocarme aquí en la ponencia en cerámica, se da a modo de catálogos, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que la arqueología empezó a hacer es estos catálogos de artefactos modificados, ¿sí? Que asocian la forma con la función, es decir, les dan una función a los artefactos sin haberla corroborado o comprobado, simple y sencillamente se estudia el objeto desde este enfoque, ¿no? A partir de 1970, ¿verdad? En el tema de la basura y el reciclaje, hay un artículo muy famoso de Michael Schiffer, ¿verdad? Sobre los modelos de formación de contextos sistémicos y arqueológicos. Es un parteaguas para que en la arqueología uno empieza a pensar de que el arqueólogo excava un contexto, pero ese contexto siempre pensamos que, bueno, algunos pensamos que está in situ y pensamos, ahí, aquí está la cocina, aquí está la basura, aquí está la parte del jardín, ¿no? O la parte de cultivos, etcétera. Sin embargo, Michael Schiffer nos presta atención a de que una cosa es el contexto con el que llega in situ el arqueólogo y otra cosa es el contexto que ha pasado por un proceso dinámico y de formación, que es lo que debe interpretar el arqueólogo, y no solo bajo una perspectiva, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, como hoy en día estudian los arqueólogos con la parte, por ejemplo, de los suelos, ¿no? La formación de la parte geológica, ¿no? La parte de, etcétera. Hay muchas disciplinas que entran en juego hoy en día. Pero Michael Schiffer desde el 72 apuntaba a este tipo de enfoque. Luego surge el modelo etnográfico, ¿verdad? Empiezan a tratar la basura y el reciclaje bajo los tres principios básicos: economía del mínimo esfuerzo, la minimización de obstáculos, la retención temporal de materiales potencialmente reusables o aprovechables. Es decir, con una visión muy economista, entonces empiezan a hacer estudios de solares en lugares en sitios contemporáneos, ¿verdad? En casas familiares contemporáneas, y empiezan a ver el comportamiento humano a través de estos estudios etnográficos. Llegan a la conclusión de que la cerámica tiene una función primaria para la cual es fabricada y una función secundaria, es decir, diferente a la de su uso primario. Por ejemplo, una vasija puede tener ciclos de uso y reutilización desde diferentes reciclamientos, ¿no? Para la misma época, los antropólogos, sin ser influyentes de la arqueología, empiezan a estudiar la basura desde el punto de vista de la contaminación, de la pureza, la impureza, la parte de la ritualidad, sobre todo en la sociedad ritual, en las sociedades primitivas. Un clásico es el de Pureza y Peligro, recomendable para leer, ¿verdad? El de Mary Douglas, de 1973. Desde la parte de la sociología, también se estaba estudiando la basura y la reutilización o reciclaje, como le vayamos a llamar. El basurero, antropología de la miseria. Berti es un sociólogo que estudia las relaciones de interacción entre gente de recolección, que recolecta, que suministra, etcétera. Y unos años posteriores, es decir, ya más para 1990, entra el enfoque etnohistórico, donde se empiezan a estudiar cuestiones de salubridad, acumulación de basura, y no solo en la Ciudad de México, ¿verdad? Sino también por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Se empieza a estudiar en Argentina, en Perú, hay muchos ejemplos de Colombia, ¿no? Etcétera. Bueno, pero entonces nos tenemos que hacer la pregunta: ¿cuáles entonces son las evidencias que tienen los arqueólogos de basura o de reciclaje, y específicamente en el área maya, que es la región que investigo, ¿no? Bueno, aquí les muestro unos ejemplos de basureros, ¿verdad? Y aquí es importante que hagamos una reflexión sobre el tema que hay diferentes tipos de basureros, ¿no? Por ejemplo, hay basura, por ejemplo, depósitos que son depósitos bien organizados, ¿no? Donde
donde se pone en apilamiento de la basura mezclada con otros elementos muy simbólicos, por ejemplo, a veces restos de conchas, de ostras, incluso hasta con restos de huesos trabajados, etcétera, ¿no? Se habla mucho sobre los festines rituales que dejan depósitos de basura, ¿no? Este es un ejemplo de Palenque que está estudiando Ciudad Andrés hoy en día y que es algo que está en publicación en prensa junto con Carlos Varela. Y es un depósito bien interesante porque es un depósito que está en una esquina y la basura fue apilada y acomodada de manera muy organizada, ¿no? Es decir, no fue arrojada tal cual, así como... Hay otro ejemplo de basureros como rejolladas, por ejemplo, donde la basura que se va arrojando, no se sabe en este caso de Chichén Itzá, por ejemplo, si es ritual, pero los arqueólogos me comentaron que en ese depósito encontraron toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de vasijas fragmentadas, ¿verdad? Y uno de los indicadores cuando son depósitos especiales es que muchas de las partes que están rotas de manera intencional pueden volver a juntarse y formar, ¿verdad? Gran parte de la vasija. Hay otro tipo de basureros donde se arroja, ¿verdad? El material, ¿verdad? De manera desorganizada y a veces están, y muchas veces están mezclados con huesos de animales, por ejemplo, de venado, de, etcétera, de espinas de pescado, etcétera, ¿no? Uno puede darse cuenta que son basureros domésticos, puede ser de una élite también, ¿no? Pero que es un basurero donde hay una cantidad de materiales, ¿no? Muy diferentes. Otra de las diferencias que hay entre los depósitos rituales estructurados y los basureros domésticos es la delimitación de los espacios. ¿Qué quiere decir esto? Que en un basurero, por ejemplo, general, a veces se desperdicia el material y a veces se acumula aquí, lo van tirando por aquí, y tiene una extensión mayor. Y en el caso de los depósitos rituales son bien delimitados, o sea, hasta el área específica que ocupan. Aquí en la parte de la derecha, ¿verdad? Este es un depósito muy especial, ¿verdad? Cubierto de tiestos con concha de ostiones, ¿verdad? Y abajo un entierro. Estas fotografías estos ejemplos de la investigación de Armijo y Judith Gallegos, ¿verdad? Por ejemplo, en Jonuta, ustedes pueden ver a la parte izquierda, ¿verdad? Un área de actividad consistente en tierra compactada, ¿verdad? Mezclada con fragmentos de caparazones de quelonios, de caracoles de, por ejemplo, pedacería de ladrillos y el cráneo de un tapir, ¿no? La operación se situó en la zona conocida como Zapotal, ¿no? Y es un claro ejemplo de un depósito especial. En la parte de la derecha, hacia abajo van a ver una concentración, ¿verdad? De donde se encontraban materiales muy especiales, este sí parece un depósito ritual, y donde se ven, por ejemplo, restos de tambores fragmentados, tambores de mano, ahí van a ver la imagen en la pantalla, ¿verdad? Tiestos recortados, vasijas especiales, vasijas de pasta fina, asociado con restos de caracoles y otros moluscos, ¿no? En comentarios de Judith Gallegos, que del correo que me envió, me dice que este depósito es muy especial porque también en años anteriores se había encontrado un tablero, ¿no? Un tablero de bajo relieve y está asociado a una construcción muy importante, ¿no? Y en la parte de medio pueden ver el resto de tapir que encontraron en las excavaciones de Ricardo Armijo, ¿no? También, por ejemplo, el reciclado o la reutilización, porque podemos nosotros utilizar los dos términos dependiendo del ciclo, ¿verdad? O el circuito que nosotros manejemos. Si es un ciclo de uso, si es un ciclo productivo, un ciclo de manufactura, etc. En este caso vemos los famosos pasacordeles o cortineros que realmente no se le ha prestado mucha atención, han sido reportados por muchos años, por ejemplo, en el norte de la península, tenemos, por ejemplo, en Tikal, ¿no? En Tikal, en Pueblito, Guatemala, sí, como en lugares muy específicos y para una época muy específica, es decir, entre finales de clásico tardío y clásico terminal, ¿no? Son vasijas que se rompen, se empotran a las paredes y se le ha propuesto, ¿no? Algunos han propuesto como que se trata de ¿cómo se llama? De
soportes para empotrar ciertas estacas y colgar cortinas o mamparas. Bueno, con base en la información de los arqueólogos, acá hay una recreación de la posibilidad de uso de estos artefactos, ¿no?, en los edificios. Y una característica es que solo se hallan, como les dije, para el clásico terminal, área maya, y para edificios palaciegos, ¿sí? No se han encontrado en contextos menores, domésticos, etc. Aquí hay otro ejemplo de reciclaje como elemento arquitectónico. Por ejemplo, en el norte de la península, aquí vemos un patio de Chichén Itzá, ¿verdad? Esta es cortesía de una foto que tomé en el sitio, pero el objeto de al lado es producto de las investigaciones de José Osorio y de Francisco Pérez. Encontraron este tubo, o es una vasija, seguramente es una vasija periforme trípode, ¿no?, del clásico terminal, que le cortaron la parte de arriba, la parte de abajo, y le empotraron en una unidad doméstica como para alcantarilla de drenaje, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Chichén son de piedra caliza, y en las unidades domésticas menores son en cerámica, ¿no? También en una exposición que tuvimos unas jornadas, comentaron que en Caminal Juyú se utilizan para los tiestos para tuberías, ¿no?, para sostener las tuberías en el sistema hidráulico de ese sitio del preclásico. Y también hay otros ejemplos de drenajes en el área maya, ¿no? Otro ejemplo de reciclamiento, ¿no?, entre los mayas precolombinos regresamos a la región de Comalcanco, en Tabasco, en México. Aquí podemos ver, por ejemplo, las esculturas en estuco, donde se puede ver que esta imagen de Chac modelada en estuco que apareció en unas de las excavaciones de unos edificios palaciegos en Comalcalco, le pusieron pedazos de cerámica para completar las partes curvas y darle curvatura a las comisuras de la boca, ¿verdad?, de este personaje. Chac se interpreta como, es un ícono que se simboliza en el área maya, pues, dios de la lluvia, ¿no? En el muro medial del Palacio de Comalcalco, Ricardo Armijo dice que los fragmentos se reutilizaron como soporte antes de colocar el enlucido de las paredes de los edificios. De estos edificios, pues, súper monumentales, ¿verdad? Y ese soporte de tiestos de cerámica burda sirvió después para poner el estuco, es decir, un recubrimiento de cal, ¿verdad? Enlucirlo, ¿verdad? Y dejarlo ya con la vista, ¿no? Ahí podemos ver otro ejemplo, ¿no?, de cómo los tiestos están en la parte derecha, están unidos a la argamasa de estuco. También Armijo encontró en Comalcalco una escultura de estuco, ¿verdad? Es una escultura que representa un pato, y el pato es bien interesante porque dentro de los ojos, tiene un fragmento recortado de cerámica de color negro, y pues ahí no se sabe si llevaba encima otra pieza o estaba desprovisto el ojo nada más como decoración de este tiesto de color negro, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, de reciclaje cerámico también lo podemos ver en Joya del Cerem, que es una comunidad agrícola de clásico tardío, ¿verdad? Esta comunidad fue enterrada por el volcán Chopango, ¿verdad? Y las cenizas preservaron todo este sitio, lo pueden ver en la imagen de la izquierda, ¿verdad?, donde se han encontrado restos de frutos, de vegetales, de un montón de evidencia orgánica y inorgánica, ¿no?, cubierta y preservada por las cenizas del volcán. Bueno, pues aparecieron asas que se empotraron en las puertas, ¿no?, así tal cual aparecieron, ahí pueden ver en la imagen, que servían como cerrojos, es decir, el asa la ponían vertical, ¿verdad?, y pasaban una estaca, ¿no?, para sostener las puertas. Otros ejemplos que se tuvieron en Joya de Cerén es que las asas eran empotradas en los muros de bajareque, ¿verdad?, con arcilla, y una vez que se construía la casa se empotraban las asas y ahí se colgaron. Incluso encontraron un ejemplo con restos de gramíneas colgando, ¿no? Servían como colgadores, con una bolsa con gramíneas.
Bueno, estas asas no son de joya del Cerem, pero yo supongo que debieron ser parecidas. Estas son claros ejemplos del área maya, ¿verdad? Es una cortesía del proyecto este, Secaptum. Y entonces aquí podemos ver el tipo de recorte que se le da. No sabemos por las espigas que las tiene muy cortas, es decir, si sirvieron para empotrar o no, son demasiado cortas como para, no pudimos verlas de joyas de Cerem. Pero aquí tienen huellas de haber sido utilizadas y como de, no sé, tal vez aplanar o pulir o raspar algo, porque el asa sirve para sujetar. Otro claro ejemplo de reciclaje en el área maya, ¿verdad? Es en el clásico tardío, ¿verdad? Del 600 al 900. En la península de Yucatán son típicas las cazuelas hechas de vidrio volcánico que la arcilla contiene vidrio volcánico, ¿verdad? Que fue importada desde algún lugar, desde otro lugar del área maya y son vasijas muy resistentes y difíciles de fragmentarse. Bueno, en la península es algo muy común durante el periodo y aparece en contextos de la élite como contextos domésticos y recortaban el borde y hacían artefactos de forma ergonómica. ¿A qué se refiere ergonómica? Aquí hay una recreación, ¿verdad? Cuando los artefactos son pequeñitos, se toman de la mano y ustedes pueden ver las áreas de desgaste que tienen los artefactos. Nos da una idea de que se usaba la cara frontal, la cara dorsal y el grado de pulimento, ¿no? Incluso en el engobe que se preserva se pueden ver pequeñas estriaciones hasta de la dirección de cómo pudieron haber sido o sea, utilizados, es decir, huellas dejadas por un proceso como de desbaste para la herramienta. Y ergonómico, ¿por qué? Porque si el artefacto es muy grande, ¿verdad? Ustedes van a ver unas hendiduras, no sé si pueden ver mi cursor, estas hendiduras, ¿sí? Tienen como una rotura. Yo al principio se me fue y las puse como accidentales, pero después de haber analizado más de 200 piezas casi, tienen ese patrón y empezamos a jugar con la pieza y es precisamente donde uno puede colocar uno de los de esos y sujetar la pieza para que no se resbale, ¿no? Es decir, por muy grande que sea la pieza, te permite, eso también te indica de que tiene que tener una acción de pasar y pasar y pasar el instrumento sobre alguna superficie. Un arqueólogo propuso, José Juchín, cuando los vio, que pudieran tratarse de herramientas de albañilería, porque estos artefactos aparecen en una zona muy, muy específica cerca de Uxmal, que es una región donde los edificios pues, son monumentales, con mucha estucados, ¿no? Edificios palaciegos. Entonces, en el PUC se está reflejando. Otro autor como Bohor y Arnold, ahí hay un ejemplo de Sascavera. En la parte derecha van a ver una fotografía bastante difusa en blanco, en gris, ¿no? En blanco y negro. También quedan triangulares las partes de las cazuelas y se ha encontrado de manera repetida y recurrente en las Sascaveras proponiendo a algunos arqueólogos que servían como palas, ¿no? O cucharas para extraer materia prima de las Sascaveras son materiales que se pueden utilizar para hacer estucos, materiales calizos, ¿no? Para la construcción de los edificios, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver en otras actividades de los mayas precolombinos estos artefactos que fueron modificados, reutilizados, reciclados, ¿no? Este tipo de instrumentos que yo creo que en un inicio fueron discos, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, y al romperse estos discos los volvieron a recortar de esta forma y en Cachop se ha propuesto que estos sirvieron para alisar las paredes de las vasijas, es decir, en las actividades de la alfarería, para pulir como herramientas de pulido, herramientas de raspado, a veces incluso hasta como buriles para hacer ciertas perforaciones en la cerámica. Y están distribuidos en todo el área maya, desde el preclásico, es decir, desde antes de Cristo,
hasta el clásico terminal, es decir, 900.000 después de Cristo. Aquí les puse un ejemplo etnográfico, ¿verdad? De la izquierda es como los de Cachot, Varela, piensa que se utilizaron estos raspadores de cerámica o pulidores o alisadores, y acá hay ejemplos que se encontraron etnográficamente en el Soconusco, ¿verdad? En la parte de Guatemala, ¿no? Con Linda Pfeiffer, ¿no? Que trabajaba en las comunidades contemporáneas. Otra manera también de reciclar la cerámica, de reincorporarla a la arcilla, es lo que se conoce como grog. El grog es el triturado de cerámica. La cerámica se tritura y se incorpora para hacer nueva cerámica durante la época precolombino prehispánica, ¿no? Ahí pueden ver unas microfotografías de cómo salen defecados los pedacitos de cerámica dentro de la arcilla de cerámica prehispánica también. Este es un ejemplo de preclásico. Y es una constante, es bien interesante porque en el área maya, reciclar los tiestos y volverlos a incorporar para hacer nueva cerámica solo se da entre el 700 antes de Cristo hasta el 150, 250 después de Cristo. De ahí no tenemos otra tradición que utilice tiestos reciclados, al menos de todas las muestras y de todos los sitios que se han revisado. Es una constante en el área maya. También mayúsculas. También, por ejemplo, los implementos de pesca, por ejemplo, en la tecnología pesquera, los tiestos son muescados, ¿verdad? Se les hacen hendiduras y se encuentran pues, sobre todo en sitios de la costa, en sitios donde hay lagunas, en sitios donde hay cenotes. Nosotros tenemos cavidades con agua aquí en la península de Yucatán y se encuentran la cantidad, por ejemplo, la cantidad, el peso, el tamaño tiene mucho que ver con qué tipo de tecnología pesquera estaban utilizando. Y van desde el preclásico, es decir, del 700 antes de Cristo, hasta el siglo XVI. Las imágenes que ven a color son desde el siglo XVI y vienen de unas ánforas o botijas españolas que reciclaron durante el momento del contacto, ¿verdad? Bueno, también los tiestos se pueden reutilizar y reciclar, es decir, lo que se descarta o lo que se desecha, ¿no? Ya no podemos llamar basura porque ya ha sido reutilizado. Como colgantes, como cuentas, algunos piensan que incluso hasta como amuletos, como pueden ver las barras de abajo, ¿verdad? O como los que se encontraron en Tikal, ahí con Moholy Nagy, ¿verdad? En el 2003, ¿verdad? Tikal tiene muchas barritas de cerámica pulidas y se les hace graffiti, incluso se piensa que hasta como sellos, ¿no? Aquí vamos a ver los discos que son los más hallados en el área maya y en muchas regiones, ¿no? De Centroamérica también, de Sudamérica. Es algo muy universal. Incluso hay ejemplos en Atenas, en Egipto, en Roma, ¿no? De este tipo de artefactos, obviamente con diferente significado, yo creo, cultural. Pero en términos generales, en el área maya, pueden ser perforados, pulidos, ¿no? Se le ha dado una función, yo digo entre comillas, porque todavía no estamos en la etapa de darles una función, porque no sabemos ni de dónde vienen, ni por qué se hicieron. Pero bueno, en términos de catalogación, se ha propuesto que son volantes o malacates para hilados, están perforados, como el policromado, ¿no? En joyería, es decir, ensartar como tejuelas, ¿verdad? Como sartelas, ¿no? Y ponérselas como collares, botones como la huella que vemos ahí de alguna cuerda que pasó, tapas, bases de espejos, de pirita, ¿no? Se cree que se encontraban los espejos de pirita en las bases de cerámica, dependiendo del tamaño y el espesor, y como amuletos. Por ejemplo, en ya... Soco, ¿sí? perdón, 6 minutos. Perfecto. Ya pasando en la parte de ritual, aquí podemos ver algunos ejemplos de piezas recortadas del preclásico, ¿verdad? En una unidad doméstica. Aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? En el norte de la península de Yucatán, con sus tapas, ¿verdad? Totalmente recortada la pieza, definitivamente en un contexto de caché, ofrenda ritual, ¿no? Aquí vemos el famoso ejemplo de la tumba de Chactoc y Chac, gobernante de Tikal, ¿verdad? Donde de todo esas ofrendas
preciosas que se le pusieron, aparece una o dos tapas, porque la otra no la fotografié, pero aparece una tapa de un tiesto recortado, quizá tapando algún alimento especial o una sustancia. Ejemplos de colmenas, es decir, donde se recolecta la miel, una colmena hecha de barro, ¿verdad? Enterrada a no sé cuántos metros en Nacún, ¿verdad? Y esta ofrenda que estaba pintada, ¿verdad? Tiene una tapa del preclásico, es decir, del 400 antes de Cristo, es la tapita del tiesto reciclado, y la colmena es del 700 después de Cristo. Aquí, por ejemplo, en Parche se habla de reparación de vasijas, o es un parchado ritual, no se sabe. Las vasijas matadas, aquí podemos ver las ofrendas dedicatorias, las ofrendas a la fertilidad, ¿verdad? Se cree que son unidas a al personaje, ¿no? O sea, tú matas una vasija para romper ese vínculo, ¿no? Que hay de existencia terrenal también, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver los tiestos perforados en Huachactum, ¿verdad? Estas paletas también que aparecieron con un entierro de clásico temprano. Este tipo de instrumentos que no han sido reportados en la literatura, pero parece que tienen de haber sido utilizado, ¿no? Como una cuchara o raspador, etcétera, ¿no? Por la manera ergonómica que están. Y acá hay ejemplos de los desechos que quedan de todo incluso de las partes de donde sacaron los fragmentos para reutilizar, fragmentos que se encuentran in situ y que se ven que están recortados y que pudieron ser parte de la misma vasija, ¿verdad? Morteros que fueron utilizados como pulidores, figurillas que utilizaron como pulidores, soportes de vasija que se cree que utilizaron como tinteros, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, y aquí les dejo con una imagen alusiva de Linda Brau, ¿verdad? Sobre Momostenango, ¿verdad? Que es un acto ritual que hacen en Guatemala, ¿verdad? De cada cierto ciclo romper las vasijas, irlas acumulando. Aquí podemos ver claramente que es un depósito ritual estructurado y es un ejemplo contemporáneo de hoy en día. Pues no me resta nada más que finalizar de hacernos una pregunta, ¿por qué es importante estudiar el reciclaje? Y ya para finalizar, en las sociedades precolombinas del área maya, la práctica cultural del reciclaje de desechos, incluyendo las vasijas rotas, fue habitual tal como se señala la evidencia arqueológica en diferentes épocas, ¿verdad? Esta manera habitual de reutilización, reciclaje, como se le quiera llamar, también concierne una variedad de contextos arqueológicos, casas familiares, unidades palaciegas, edificaciones públicas, rituales funerarios, ¿verdad? Cuevas, chuntunes, cenotes, etc. Este tema de la basura y el reciclaje, ¿qué es lo que se tira? ¿Qué es lo que se guarda? Es evidencia del comportamiento humano en relación a su medio ambiente y sobre todo a su comportamiento cultural. Es importante que nosotros entendamos de que muchas veces el hecho de reutilizar y de conservar algo no necesariamente es por razones prácticas y eficientes. Eso es lo que nos enseñan las culturas antiguas. Pues muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Socorro, por esta conferencia tan interesante y tan rica y que da para hablar muchísimo. Bueno, vamos a abrir el espacio para los comentarios y las preguntas de las personas que nos están acompañando, tanto por Facebook Live como por Zoom. Tengo una primera pregunta. ¿Podrías ampliar casos de reciclaje arqueológico en otras regiones del mundo? A lo largo de la conferencia, bueno, mencionaste algunos ejemplos, pero la persona que nos pregunta quisiera saber un poco más sobre eso. Sí, acaba de salir un libro, por cierto, que es recomendable. Ahorita no me viene a la mente, pero es un libro específicamente de ejemplos mundiales, ¿no? En el resumen que pude bajar, tenía, por ejemplo, estatuas de bronce, ¿no? Que llevaban los pecios para ser recicladas y hacer otro tipo de artefactos, ¿no? En la época antigua. También hablan un poquito de, por ejemplo, el reciclaje de, bueno, esos tiestos que vimos que son interpretados como malacates. Yo lo vi en un museo con unas tumbas egipcias,
¿no? Estaban puestos todos los disquitos perforados, ¿no? Como una ofrenda de egipcia. Muchas gracias. Bueno, tenemos varios comentarios que voy a irlos leyendo y tal vez si la persona que los mencionó quiere poner su micrófono, pues puede hacerlo. De Omar Espinosa, nos dice que qué importante es realizar los análisis con perspectiva tecnológica. En estos casos resaltan las cadenas conductuales y la vida social de los objetos. Jennifer Rodríguez nos dice gracias, muy interesante y es un tema del que casi no se toma importancia o un espacio en el estudio de la historia del arte precolombino. Bueno, tenemos felicitaciones y saludos de Elizabeth, de Enrique Guzmán, de Marta Soto, de Elena, de varias personas, de Francisca, de Daniel, de Mela, de varias personas, de Carlos Varela, mucho gusto, Carlos, qué bueno que estés aquí. Tenemos otra pregunta en el chat. Voy a leer los comentarios que me faltan del chat y después le doy la palabra a las personas que tienen la mano levantada. Ivonne dice, ¿en orfebrería maya prehispánica hubo reciclaje o reutilización? Uy, qué difícil. Era un aspecto que estaba platicando con Priscila precisamente sobre piezas de una exposición de Colombia, ¿no? Hicieron una exposición específicamente sobre reparación de las filigranas, ¿no? Entonces le comenté a Pris y me dijo, bueno, Soco, es que dijo algo bien interesante y que me hizo también reflexionar porque no es lo mismo reciclar cerámica que reciclar un metal preciado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones? Pues imaginemos, bueno, hay una razón que hay escasez, obvio, ¿no? Pero pueden haber otros factores que sean más inmersos a una cuestión más simbólica, ¿no? Entonces es muy difícil de contestar, sobre todo si yo en mi particular no tengo experiencia con el material. Pero yo pienso que debe ser muy interesante el área de los metales, porque sí hay ejemplos mundiales de los metales. Incluso en la época prehispánica se reciclaban los cascabeles de cobre para hacer otro tipo de cascabeles, ¿no? Entonces sí. Okay. Un tema por explorar. Ok, bueno, voy a continuar con los comentarios del chat y ya les doy la palabra. Judith Gallegos también le envía muchos saludos. Doctora Socorro, felicitaciones. Tomás Pérez, Erika Carrillo, qué buena presentación. Felicidades. ¿A cualquier artefacto se le reutiliza o solo a aquellos objetos que durante su vida útil fueran importantes? Es una pregunta. ¿Cualquier artefacto se reutiliza o solo aquellos objetos que durante su vida útil fueron importantes? La respuesta es una decisión cultural. O sea, es una decisión cultural. Lo que para mí podría ser potencial de reciclaje, quizá para otra persona, ¿no? Dependiendo del contexto y de la época, ¿no? También. O sea, es algo, ¿no? Hoy en día, ¿qué sería? Algo más así como la conciencia de cuidar al planeta, de el mínima contaminación. Estamos con este rollo, ¿no? ¿No? Y quizá para un artista sea otra la versión de por qué tendría las razones de reciclar y qué podría reciclar. Es muy difícil de contestar. Sí. Gracias. Daniela Meneses también dice muchos saludos y que maravillosa Soco. Omar Espinosa comparte otro libro con ejemplos de reciclaje mundial en el chat. Ahí viene la referencia del 2001. Nelly y Marta envían saludos desde Argentina. Iván Miranda también muchas felicidades, gracias y saludos desde Perú. Y bueno, ahora sí entonces abramos el espacio. Tal vez Fátima, que tiene la mano levantada, puede activar su micrófono. Fátima. Hola Soco, felicidades, estuvo extraordinaria la conferencia desde el inicio hasta el fin. Me quedé picada y también con muchas dudas. Fíjate que recordaba
no sé si aplique el contexto de Ushul, de los reservorios. No sé si tienes ese dato, que ellos tienen reservorios artificiales y la base del reservorio son fragmentos de cerámica para evitar que se filtre el agua. Ponían camas de cerámica con estuco para sus reservorios. Y también me recordaba un poquito cuando hablabas de las temporalidades y el reciclaje. Digo, estos son reflexiones que luego ya están todas confusas ahorita en mi pensamiento, pero me preguntaba acerca de los depósitos que hay, que no sabemos si son ofrendas o no, porque siempre tú dices que no hay que ponerle función a las cosas, pero hay piezas de cerámica intencionalmente recortadas, ¿no? O sea, con piezas faltantes, ¿no? Entonces, me pregunto si esas piezas faltantes luego se vuelven artefactos, ¿no? Como, bueno, en el contexto de cavernas, específicamente en Huachactún, tuve la oportunidad de recolectar piezas como las que describes, pero para el preclásico tardío. Creo que no tuve para el clásico temprano, pero pues me llamó la atención porque son objetos que no sabemos qué son, pero son piezas recicladas de cerámica, porque tú ves el trabajo previo que tienen y que bueno, fueron puestas, o sea, reutilizados los bordes, pero ya lijados, ¿no? Entonces, te voy a pasar esos datos, a lo mejor luego te sirven para tu colección de reciclados. Sí. Y muchísimas felicidades, de verdad. Ojalá que pronto esté la publicación para revisarla. Saludos. Gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Fátima. Ahora le damos la palabra a Jeffrey. Adelante, Jeffrey. Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos los presentes y agradecerle a Socorro la excelente presentación. Yo lo que tenía era, bueno, obviamente las felicitaciones. Este tema es muy rico, da para hablar mucho porque, por ejemplo, a mí desde un principio, cuando yo conocí la obra de Michael Schiffer, siempre me agradó. Y por ejemplo, ahora hablamos de reciclaje, pero imagínate, ni siquiera nos metimos en el tema del ciclaje lateral y el uso que tienen todos esos elementos sin salir de su contexto, sí, salir del contexto sistémico que también ocurre en la antigüedad. Para no hacer esto muy complejo, lo que quería llamar la atención es que una parte importante del tema, de la generalidad del tema que está tratando Socorro aquí, es que permite hacer muchos puentes de la arqueología con la cotidianidad y con los tiempos actuales. Entonces, por ejemplo, hay trabajos muy interesantes que toman en cuenta estos usos sociales del genérico basura o de los desechos, que nos permiten también tener una reflexión actual sobre cómo nos relacionamos con el ambiente. Entonces, por ejemplo, los trabajos de William Radje con el proyecto de basura de Tucson y aliado con municipalidades para ver cómo se manejan las basuras, trajo pues resultados muy interesantes bajo una lógica básica de la antropología aplicada desde una técnica arqueológica, pero para el estudio de la sociedad contemporánea, que era realmente lo que dice la gente que dice es lo que termina siendo. Bueno, y ese parámetro de arranque que tiene la antropología social también puede ser estudiable a través de la arqueología. Y rápidamente, para no acaparar el tiempo, algo muy interesante, por ejemplo, en Tucson, ¿qué pasó? Es que en los barrios de clase alta, que la gente decía que consumía muy poco licor, resultó a través de su reflejo en la cultura material y en la basura, que era totalmente lo contrario. Eran las personas que más licor consumían porque en sus basuras venía la mayor cantidad de botellas de licor y la mayor cantidad de latas de cerveza. Entonces es interesante cómo poder antropológico y arqueológico, el tema de la basura es Socorro, algunos parangones aquí para los contextos arqueológicos locales, ¿verdad? Costarricenses. Digamos, por ejemplo, estas vasijas que son, por así decirlo, restauradas, que se les hacen hueco para pasarles cordeles y que todavía sean
no tanto funcionales, sino posiblemente porque había ahí un apego afectivo o emotivo con ese ser cerámico en particular. Y hay otros ejemplos, digamos, de artefactos que uno encuentra en un mismo cementerio, pero encuentra en diferentes tumbas y que fueron evidentemente rotos adrede, pero para que terminaran formando parte de la morada de personas, de personas distintas. Y en relación a algunos, varios de los ejemplos que nos presentadas hoy, por ejemplo, yo les propuse con Fernando Camacho que varios de estos tiestos de cierta morfología redondeada y con una dimensión pequeña no necesariamente funcionaron como lo que de forma tradicional aquí se ha sugerido de una manera repetitiva y reflexiva, que simplemente eran tapas de botellas, que eran tapas para botellas, cuando es en los contextos arqueológicos, principalmente el noroeste de Costa Rica, realmente se recuperan muy pocas botellas, empezando por ahí, y además los cuellos de las botellas son mucho más amplios que los fragmentos cerámicos que estamos encontrando, que son como de este tamaño. Entonces, este colega y yo también hicimos un poco de arqueología experimental porque a él le interesa hacer el estudio del proceso productivo cerámico y los cambios en el mismo. Y lo que sugerimos es que este tipo de artefactos posiblemente lo que funcionó fueron como alisadores de las paredes en los procesos productivos de la cerámica, porque al utilizarlos da un acabado muy fino y esto logramos llegar a esa conclusión precisamente hablando con ceramistas, que ellos nos dijeron, vean, esto está teniendo el mismo resultado que lo que nosotros llamamos galletas, dicen los ceramistas, o al menos los ceramistas de algunos países de Latinoamérica. Esto es una galleta. Esto es una galleta precolombina, lo que ustedes están teniendo aquí. Entonces hicimos los experimentos y pues realmente sí servía para alisar. Entonces yo estoy de acuerdo con So con esto de que no, de entrada no digamos esto era para esto, sino que busquemos posibilidades y que en efecto con la distancia y todo, pues muchos de los elementos que nos ha hablado Socorro, que también es excelente llevarnos desde hace miles de años atrás en contexto global, porque la cultura material siempre ha estado acompañándonos a nosotros y dependiendo de las necesidades y evidentemente desde los parámetros culturales, porque algo sufra cierto deterioro o cierta rotura, no significa lo mismo que nuestra sociedad consumista, que inmediatamente hay que botarlo y no hay que volverlo a ver porque ya dejó de funcionar por completo, sino que evidentemente eso no es así. Por ejemplo, nosotros tenemos en unidades habitacionales antiguas de acá fragmentos de escultórica pública para utilizarlo como parte de las delimitaciones junto a otros cantos rodados tomados del río. Es decir, este tipo de prácticas evidentemente se extienden a lo largo del globo y a lo largo del tiempo y nada más quería compartirles algunos ejemplos para poder dialogar, que eso también lo tenemos en la historia antigua aquí de lo que hoy conocemos como Costa Rica, ¿no? Y de nuevo agradecerte, eso como muy interesante. Gracias, mi querido Jeffrey. Gracias. Muchas gracias, Jeffrey. Muy interesante la intervención. De hecho, en el chat Jennifer comenta que sí, que un solo objeto pudo haber tenido muchos usos, ¿verdad? Sí. Tenemos un comentario de Facebook de Rubén Vargas que dice que lo triste es que se dice que se reutilizaron muchas construcciones y objetos que fueron destruidos para hacer otras cosas. Y bueno, tenemos otra pregunta, otra intervención. Bueno, Fátima creo que dejó la mano levantada y le damos la palabra a Ixmucane. Gracias. Yo tengo una pregunta para Socorro acerca también de esta cuestión de la reutilización o el reciclaje, pero situando un poco más el objeto arqueológico o el objeto antiguo en el caso pues del contexto maya en la actualidad.
Yo quisiera saber si Socorro ha abordado o ha tenido alguna experiencia con comunidades que también pues recuperan, ¿no? Objetos en sus tierras de cultivo o en sus propias casas, ¿no? Y que les dan un uso, ya sea ritual o como adorno en la actualidad, ahora, ¿no? Entonces, esto a mí me parece como interesante porque en el lugar donde yo vivo, que es en las tierras altas de Guatemala, pues en las comunidades donde hay aldeas o pueblos que están asentados sobre antiguas ciudades arqueológicas, es algo que se ha seguido teniendo, ¿no? O sea, el objeto antiguo como adorno en la casa actualmente, ¿no? Entonces, es una pregunta que me surge también con todo este tema y muchas gracias. Sí, bueno, ejemplos etnográficos del reciclaje y basura. Están los libros de Till, de Arnold, de las tierras altas, ¿no? Ahí pegado en Guatemala también. Y da ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, en jardinería, en los chiqueros, cómo se reutilizan las ollas, ¿no? Que se rompen y se sirven para ceniza, para alfarería. Yo en lo personal no he llegado al plano etnográfico porque la primera cosa que me gustaría terminar por ahora sería, estoy trabajando con la catalogación de los artefactos arqueológicos, es decir, yo siento que todavía estoy en pañales porque las propuestas como son funcionales, pesa de pesca, volante para hilar, etcétera, ¿no? Se carecen de contextos. Entonces, la primera cosa que debemos hacer es plantear una clasificación de todo este universo enorme de artefactos, ¿no? Y darles etiquetas clasificatorias descriptivas y no funcionales, para que los arqueólogos puedan, y primero que nada, que los arqueólogos comiencen a identificar entre todo ese montón y bagaje de materiales, no solo en colecciones, sino también in situ durante las excavaciones, recuperar los contextos de los artefactos. O sea, estamos comenzando todavía porque eso se hizo desde 1939 y se quedó la idea de que todas las etiquetas son funcionales. Y eso a mí me hace mucho ruido, ¿no? Muchas gracias. Le damos la palabra a Tomás. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades, Socorro. Interesantísimo tu trabajo, como siempre. Hola, Tomás, hasta que te veo. Oye, pero quisiera comentarte que en Cojulich también Adriana encontró en las puertas el uso de de los cuellos Me muero, de Tomás. vasijas también, como pasacordeles. Parece que es muy en esa región del río Bec, está bastante frecuente y al sur de Quintana Roo. ¿Clásico terminal? Clásico terminal. Y también, pues lo que comentaba Jeffrey, ¿no? De estas vasijas surcidas que se quebraron y tienen agujeros para ser cosidas, o sea, y eso se sigue haciendo en la actualidad. Y no solo con las vasijas de cerámica, sino las vasijas de calabaza, con las legendarias de lec o bules o toles, la gente las sigue reutilizando, cosiéndolas. Pero me acordé ahora de que no sé si has tenido la oportunidad de estar en Lambitieco, no, donde se usaron miles de tepalcates, pero no recuerdo si eso fue algo que usaron los arqueólogos para rejonear, para marcar reconstrucciones, o si realmente son prehispánicos estos miles de tepalcates que están insertados en los edificios arquitectónicos de Lambitieco. Por ahí te sugiero que veas esa. Sí, voy a revisar. Qué buen dato. Todos los datos. ¿Sabes qué? Los lugares donde se hierve el agua para producir sal, que se desecharon cientos de vasijas, por ejemplo, el maestro Navarrete ha reportado algo en Santiago, ahí en los Altos Cuchumatanes, donde se cuece, se hierve el agua para obtener la sal y se quiebran esos tepalcates, se han quedado tiraderos de miles de tepalcates. Ahí cerca de Salinas de los Nueve Cerros. Sí, pero también es San Mateo Ixtatán.
Ah, ok, mira qué El interesante. maestro Navarrete ha trabajado algo de esto. Pero sobre todo, qué gusto saludarte. Tenía años que no te veía también. Sí, yo creo que, no sé, ya no me acuerdo. Creo que fue 2015. Pero qué gusto y felicidades. Y muchas gracias Gracias, por Tomás. Un invitarnos a la abrazo. conferencia. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Tomás. Tenemos una pregunta y un par de comentarios más para antes de cerrar la conferencia. La pregunta es de Mela Vario, que dice si es posible que los mayas también reciclaran objetos de otras culturas mesoamericanas, por ejemplo, de los olmecas. Uy, yo no tengo dato de eso, pero pudiera ser posible, claro, porque si están en el preclásico reciclando, yo creo, por ejemplo, jade, ¿no? El jade se pudiera, no sé, no, yo no tengo claros ejemplos, pero sí es posible, pero yo no tengo ejemplos. Sí. Ok, voy a leer los últimos comentarios de Marco Arce. Muchas gracias por la presentación, muy interesante y nos permite reflexionar sobre los trabajos que se están realizando en Costa Rica. De Erika Carrillo, muchas gracias por la charla, gracias por la bibliografía, me interesa el tema de los basureros prehispánicos y les serán de gran utilidad. Nuevamente felicidades. Mónica Aguilar, excelente tema, muchas gracias Socorro por compartir su conocimiento y experiencia en temáticas que son por lo general poco trabajadas. Ariana dice muchas gracias, excelente plática. Y Jennifer Rodríguez, bueno, tenemos más comentarios que llegan. Jennifer Rodríguez dice, muchos de los objetos, por ejemplo, del área andina, fueron recuperados de la Casa de los Pueblos o aldeanos y llevados a los museos. Y muchos de estos estaban siendo usados totalmente en algo que no era su principal uso. Esto es leído del libro de Alcina Frank de las culturas precolombinas de América. Uy, qué buen dato. Luego Omar dice, coincido con la doctora Socorro, hay que replantear los marcos de análisis y clasificación arqueológicas. Las etiquetas muchas veces impiden una interpretación más integral de los objetos. En ese sentido, el trabajo de Michael Schiffer y su teorización conjunta con Andrea Miller y James Skibo ofrecen un marco más amplio. Sí, efectivamente. Jeffrey dice, bueno, cualquier cosa para aclarar, tepalcates es lo que en Costa Rica llamamos tiestos, fragmentos cerámicos. Muchas gracias, Jeffrey. Tomás Pérez dice, sí, hay muchas piezas olmecas recicladas por los mayas. Tomás es olmequista. Él es un especialista. Qué bien. Ahí está la respuesta. Bueno, creo que no tenemos más comentarios y más preguntas. Socorro, agradecerte por el espacio, por el tiempo, por compartirnos sobre todo los resultados tan interesantes de tus investigaciones, que en realidad son bastante novedosas y sí, yo me sumo a lo que mencionó Jeffrey y lo que han mencionado varios, es de cómo este tema nos interpela sobre la relación que tenemos en la actualidad con la cultura material, ¿verdad? Más allá de lo ecológico, sino también pensar en lo simbólico, en el lugar que ocupan esos objetos y la reutilización que muchas veces hacemos o que no hacemos. Entonces, sí, muchísimas gracias y agradecerles también a las personas que nos acompañaron en Zoom, en Facebook Live, invitarlos a que se unan a nuestras redes, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, y decirles que seguimos con actividades el próximo mes. Retomamos actividades de emisarios de la lluvia, entonces para que no se pierdan los anuncios en las redes sociales. Muy bien. Soco, no sé si quieres decir algo para cerrar. Para finalizar, pues un agradecimiento a ti, Claudia, a tu equipo, al público en general, que la verdad esta plática me ha servido muchísimo de retroalimentación, sobre todo los comentarios de Tomás, de Jeffrey, de las personas que participaron, y agradecer extensamente a mis colegas, Ricardo Armijo, Andrés Ciudad Ruiz, Judith Gallegos, que muy emocionados también compartieron muchas de sus investigaciones inéditas, con fotos que no han sido publicadas y que pues compartí con ustedes y pues me siento muy agradecida, de verdad. Y con muchos colegas que también del proyecto Chichén Itzá, y sería infinito. Pero la verdad, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Estoy muy agradecida.
Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias y esperamos que nos acompañen en las próximas actividades o que quienes están en Costa Rica nos visiten en el museo. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós.